En 2000, una ciudad boliviana despertó sin agua. No por sequía, no por desastre natural, sino porque una corporación había comprado literalmente la lluvia. Si querías recolectar agua de tu techo, tenías que pagar. Si cavabas un pozo en tu patio, era ilegal. El agua que caía del cielo ya no era tuya. Esto no es distopía, es historia real. Y la empresa detrás de esto no era una villana de película. Era parte de un cartel global que durante 3 décadas controló silenciosamente el recurso más vital del planeta. Hoy voy a revelarte cómo 3 corporaciones casi privatizaron cada gota de agua en la Tierra y por qué este modelo está regresando ahora mismo. Retrocedamos a 1989. El muro de Berlín acaba de caer. El capitalismo ha ganado la Guerra Fría. Y una nueva ideología económica está barriendo el planeta: la privatización. Aquí está el contexto que necesitas entender. Durante los años 90, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impusieron lo que llamaron programas de ajuste estructural a países en desarrollo. La receta era simple: si quieres préstamos, debes privatizar todo. Telecomunicaciones, electricidad, carreteras y especialmente agua. El argumento sonaba lógico. Los gobiernos son ineficientes y corruptos. Las empresas privadas son eficientes y están motivadas por ganancias. Si privatizas el agua, habrá más inversión, mejor infraestructura, menos desperdicio. Pero había un problema fundamental que nadie quiso ver. El agua no es como los teléfonos celulares o los automóviles. No puedes elegir no consumirla. No tiene sustitutos. Es literalmente vida o muerte. Y cuando conviertes un monopolio natural inevitable en un monopolio corporativo con fines de lucro, creas las condiciones perfectas para la extorsión legalizada. 3 corporaciones vieron esta oportunidad antes que nadie: Suez de Francia, Veolia también de Francia y Bechtel de Estados Unidos. Juntas formaron lo que investigadores de la Universidad de Oxford llamaron el cartel del agua, controlando en su punto máximo el suministro de agua de más de 300 millones de personas en 90 países. Según un informe de 2003 de Public Services International Research Unit, estas 3 empresas controlaban el 75% del mercado global de agua privatizada, con ingresos anuales combinados superiores a 150.000 millones de dólares. Su estrategia era elegante y brutal. Llegaban a países desesperados por inversión en infraestructura. Ofrecían préstamos y experiencia técnica. Firmaban contratos de concesión de 20 a 40 años que les daban control total sobre el agua. Y luego comenzaba la extracción de valor. Piénsalo como alquilar tu casa. Pero el inquilino reescribe el contrato para quedarse con la propiedad, subir la renta cada mes y cobrarte extra por usar tu propio baño. Eso es esencialmente lo que pasó con el agua en docenas de países. El caso más emblemático y escandaloso fue Cochabamba, Bolivia en el año 2000. Esta historia es tan absurda que, si la inventaras para una película, la gente diría que es demasiado exagerada. En 1999, bajo presión del Banco Mundial, que condicionó 25 millones de dólares. En alivio de deuda a la privatización del agua, Bolivia vendió los derechos del agua de Cochabamba a un consorcio liderado por Bechtel, llamado Aguas del Tunari. El contrato era obsceno. Le daba a la corporación control exclusivo de toda el agua en la región, incluyendo sistemas comunitarios existentes que comunidades indígenas habían construido y mantenido por generaciones. Literalmente compraron la lluvia. El contrato estipulaba que recolectar agua de lluvia, sin permiso, era robo de propiedad corporativa. Pero aquí viene lo verdaderamente criminal. En los primeros meses, Bechtel aumentó las tarifas de agua en promedio 35%. Pero para las familias más pobres, el aumento fue hasta 200%. En un país donde el salario mínimo era $60 mensuales, las facturas de agua llegaban a $20 al mes. Un tercio del ingreso familiar solo para agua. La gente tenía que elegir entre comer o tener agua. Familias dejaron de mandar a sus hijos a la escuela para poder pagar el agua. Ancianos murieron de deshidratación porque no podían pagar. Según documentos del Banco Mundial citados por The Guardian en 2000,
Bechtel proyectaba ganancias anuales del 16% sobre su inversión, una tasa obscena para un monopolio de necesidad básica. Enero de 2000. La ciudad explota. Decenas de miles de personas toman las calles en lo que se conocería como la Guerra del Agua de Cochabamba. Bloquean carreteras, paralizan la ciudad. El gobierno declara estado de sitio, envía militares. La represión es brutal. Un adolescente de 17 años llamado Víctor Hugo Daza recibe un disparo en la cara y muere. Más de 175 personas son heridas. Pero la gente no se rinde. 4 meses de protestas. Abril de 2000, el gobierno se rinde. Cancela el contrato con Bechtel. El agua vuelve a ser pública. Es la primera vez en la historia moderna que una comunidad derrota exitosamente a una corporación transnacional en la guerra del agua. Pero la historia no termina ahí. Bechtel demandó a Bolivia por $25 millones en ganancias perdidas bajo tratados internacionales de protección de inversiones. Una de las corporaciones más grandes del mundo demandando a uno de los países más pobres del hemisferio por no dejarla cobrar tarifas extorsivas por agua. Este caso se volvió tan vergonzoso internacionalmente que Bechtel eventualmente abandonó la demanda en 2006 después de años de presión global. Pero el daño estaba hecho, y Cochabamba no fue un caso aislado, fue el patrón. En Manila, Filipinas, después de la privatización en 1997, Suez y Bechtel aumentaron tarifas en 400% en algunas áreas. Según un estudio de la Asian Development Bank, la cobertura de agua en áreas pobres disminuyó porque no eran rentables para servir. En Sudáfrica, después de privatizaciones en los años 90, más de 10 millones de personas fueron desconectadas del agua por no pagar. Esto contribuyó a brotes de cólera que infectaron a más de 100.000 personas entre 2000 y 2002, según datos del Departamento de Salud de Sudáfrica. En Atlanta, Estados Unidos, cuando Suez tomó el control del sistema de agua en 1999, las quejas de clientes aumentaron 400%. La calidad del agua se deterioró, con agua café saliendo de grifos, y tuvieron que rescindir el contrato en 2003. La investigadora Karen Baker, de la Universidad de British Columbia, documentó en su libro de 2010 que de 2000 a 2010, al menos 180 ciudades en 37 países revirtieron privatizaciones de agua y volvieron a control público después de experiencias desastrosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo un cartel tan poderoso perdió su control? 3 factores convergieron para desmantelar el imperio del agua. Primero, resistencia popular. Cochabamba no fue el único levantamiento. Hubo guerras del agua en Indonesia, Ghana, Uruguay, Argentina. La gente literalmente arriesgó su vida para recuperar el agua. Y empezaron a ganar. Uruguay fue revolucionario. En 2004, realizaron un referéndum nacional donde el 64.7% de votantes aprobó una enmienda constitucional declarando el agua como un derecho humano fundamental que no puede ser privatizado. Según la ONU, fue el primer país en hacer esto mediante voto popular. Segundo factor, economía simple. Las privatizaciones no funcionaban ni siquiera en sus propios términos capitalistas. Un estudio de 2009 de la OCDE encontró que las empresas privadas de agua invertían menos en infraestructura que las públicas bien gestionadas, pero cobraban mucho más y daban peor servicio. ¿Por qué? Porque su incentivo era maximizar ganancias de corto plazo, no construir sistemas resilientes de largo plazo. Arreglaban lo mínimo necesario. Aumentaban tarifas al máximo tolerable y extraían ganancias. La infraestructura se deterioraba, pero las ganancias subían, hasta que el sistema colapsaba y los gobiernos tenían que rescatarlo. Tercer factor. Cambio en ideología global. En 2010, la ONU declaró oficialmente el acceso a agua potable como derecho humano. Esto cambió el marco legal internacional. Ya no era legítimo tratar el agua puramente como mercancía. Además, el fracaso obvio de privatizaciones en servicios básicos estaba desacreditando el fundamentalismo de mercado de los años 90. Incluso el Banco Mundial, que había forzado estas privatizaciones, admitió silenciosamente que el modelo
había fallado. Para 2015, los tres grandes del agua, Suez, Veolia y Bechtel, habían perdido más del 60% de sus contratos municipales globales comparado con su pico en 2002. Pero aquí está lo que necesitas entender y por qué esta historia importa hoy. El cartel del agua no desapareció. Evolucionó. Ahora, en lugar de comprar sistemas municipales completos, están comprando fuentes. Están privatizando acuíferos, ríos, lagos. Están embotellando agua que antes era libre y vendiéndola de regreso a las comunidades que la poseían. Nestlé bombea más de 265 millones de galones de agua al año de Michigan durante una crisis de agua en Flint, a solo millas de distancia, pagando solo $200 anuales por permiso, según investigaciones de The Guardian. En California, durante sequías severas, corporaciones siguen extrayendo miles de millones de galones de agua casi gratis, mientras residentes enfrentan racionamiento estricto, y la crisis climática está empeorando todo. Según el World Resources Institute, para 2025, 2/3 de la población mundial podría vivir en condiciones de estrés hídrico. Cuando el agua se vuelve escasa, su valor como mercancía explota, y los especuladores ya lo saben. En diciembre de 2020, por primera vez en la historia, el agua comenzó a cotizar en Wall Street como commodity financiero en el mercado de futuros. Puedes apostar en el precio futuro del agua como apuestas en petróleo o trigo. La lección de Cochabamba no es que ganamos la guerra del agua. Es que la primera batalla de una guerra mucho más larga. El agua es vida. No puede ser propiedad de nadie porque nos pertenece a todos. Cuando permitimos que se convierta en mercancía controlada por ganancias corporativas, entregamos nuestro derecho más fundamental de existir. Cada vez que abres un grifo y sale agua, no es solo infraestructura. Es el resultado de luchas, algunas sangrientas, para mantener ese recurso como bien común. Y esa lucha no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Soy Expediente Financiero, y esta fue la historia del cartel que casi compró cada gota de agua en la tierra. Si esta historia te impactó, compártela. La gente necesita saber que la privatización del agua no es teoría económica abstracta. Es la diferencia entre vida y muerte, entre libertad y extorsión corporativa. Y la próxima vez que alguien te diga que el sector privado siempre es más eficiente, pregúntale si estaría dispuesto a apostar el agua de su familia en esa teoría. Porque millones de personas en Cochabamba, Manila, Johannesburgo y Atlanta ya hicieron esa apuesta. Y casi les cuesta todo.